lo de España también con Telefónica es para no taparse. Entonces, dijimos, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, va a entrar en el Consejo de Telefónica, va a coger 5.000 millones de euros de la caja pública, va a comprar acciones de Telefónica para colocar a un hombre del presidente. Y tanto, han colocado al tipo que le escribió la tesis a Sánchez. Desde luego, la gente que en su día tuviera la visión suficiente o se diera la casualidad de que se hizo amigo de Sánchez, bueno, yo sinceramente, y lo digo sin ironía, conozco pocos políticos más agradecidos que Pedro Sánchez. Es que el sentimiento de impunidad que tienen estos tipos es mayúsculo. Porque pone a un tipo gris que no conozca a nadie, que haya estado, sí, que sea cercano al Partido Socialista, porque evidentemente si vas a poner ahí a un tipo con dinero público en el gobierno para que controle un poco el Consejo de Administración de Telefónica o para que dé información o para que traslade determinados mensajes, no vas a poner a un enemigo, pon a un amiguete, pero no pongas al coautor del libro plagiado sobre su tesis, hombre elegido por el gobierno para representar al Estado en el Consejo de Administración de esta empresa. Dice, oiga, para ello ha tenido que dimitir una consejera supuestamente independiente, que la habrán llamado por teléfono, una señora, Carmen García Andrés, encima le ha quitado el puesto una mujer, ¿no? El feminista de Pro. Le han dicho, oiga, váyase a su casa que necesitamos el asiento libre. ¿Eh? Y ya, bueno, pues se nombra el consejero. Esto debe ser ratificado en la próxima Junta de Accionistas, pero claro, ¿qué va a hacer la Junta de Accionistas de Telefónica? Por decir que sí, evidentemente. Este tipo, no confundir con el secretario de Estado de Presupuestos, Carlos Ocaña, este es otro Carlos Ocaña. Este se hizo famoso en el 2018, cuando se destapó precisamente eso, que él y Pedro Sánchez reprodujeron, sin entrecomillar ni citar la fuente original, en un libro de 2013, que es el que recoge la tesis de Pedro Sánchez, con algunas aportaciones, incluir párrafos de 5 de las 7 páginas de una conferencia que el diplomático español Manuel Cacho pronunció en un simposio en la Universidad Camilo José Cela el 25 de febrero de aquel mismo año. Es decir, fusilaron 5 páginas sin entrecomillar, porque si tú entrecomillas y dices, esta es la opinión del señor Manuel Cacho, pues no pasa nada. De hecho, en las tesis se hace eso. De hecho, es que en las tesis hay que hacer eso. No entiendo muy bien por qué no le pusieron esas comillas. Es verdad, ya se lo digo como escritor, ¿no? En la editorial con la que trabajo yo, se sorprendían y me decían, Lorenzo, has puesto muchos entrecomillados y atribuyes muchas ideas que pensábamos que a lo mejor eran tuyas a otros autores. Digo, es que son de otros autores. Pero es que de eso se trata, ¿no? Es que, claro, hombre, la otra salida que tienes a lo mejor es no citar literalmente, pero poner una nota a pie de página de gente que está de acuerdo, y en el mismo sentido, William Harris. Claro, opinión es lo citada, suyo, ¿no? Opinión citada. O esta es la visión que tiene tal autor. Exacto. Claro, pero es terrible. Es que el plagio en ese sentido, es tremendo. Hace cosa de unos 30 años aproximadamente, año arriba, año abajo, hubo un personaje que se llamaba Walter Rea, que escribió un libro que se llamaba The White Lie, que sería la mentira blanca o la mentira white, en el cual demostraba que buena parte de los escritos de la profetisa de los adventistas del séptimo día, Ellen White, los había copiado literalmente de otros libros. O sea, supuestamente el Espíritu Santo había inspirado a la señora White para fusilar los libros en masa, ¿no? Claro, esto fue un escándalo, era evidente porque eran párrafos y párrafos y párrafos que eran literalmente de otros libros. No se había molestado ni en cambiar una coma. Y entonces acabaron diciendo que, bueno, que el concepto de plagio en el siglo XIX no era como ahora, que no se entrecomillaba. Era peor. Eso es falaz. O sea, era peor. Esta tía era una sinvergüenza. O sea, esta, lejos de ser una profetisa de Dios, era una señora inmoral, embustera, caradura, sinvergüenza. Y encima lo peor es que la cúpula de los adventistas del séptimo día lo sabía y lo tapó porque era un gran negocio, ¿no? Entonces, vamos a ver, claro que tú puedes citar a otros autores y claro que hay ideas de otros autores, análisis, etcétera, que puedes compartir. Le da más rigor, si es que eso además le da más lógicamente, rigor. O sea, es de sentido común. Pero obviamente o pones una nota a pie de página y referencias lo que estás diciendo, o como usted dice, se entrecomilla para que se vea que esto es lo que literalmente ha dicho Stanley Payne, por ejemplo.
y luego lo interpretas y luego aportas tu visión, de eso se trata, exacto, ¿no? Yo a eso le llamo hacerse un Urantia. Sí, le llamo hacerse un Urantia. Exactamente, sí. Bueno, más bien hacerse un caballo de Troya. Que es otra, o sea, el caballo de Troya que tomó del libro de Urantia todo lo que quiso, y lo mejor fue cuando salió el que entonces era presidente de Planeta para decir, no, si sabíamos que Juan José Benítez estaba copiando, lo que no sabíamos era de dónde. Y tú dices, pero vamos a ver, que es usted el director de una editorial. Y además una editorial importante. Y sale aquí diciendo que su autor es un plagiario, que lo sabían, pero que no sabían cuánto. Hombre, por amor de Dios. Libro de Urantia que, bueno, yo me leí varios de los caballos de Troya. Yo siempre yo siempre he sido un enamorado. Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, de la ufología. De hecho, cuando hicimos el programa aquel sobre el tema de la ufología, pues había gente que sorprendía un poco de la bibliografía que dábamos y bueno, pues sobre todo desde el punto de vista de Jacques Vallée, de John Keel, ¿no? Y de todos estos que plantean realmente que sí que hay intervenciones externas, pero que podrían ser más internas de lo que muchos consideran, ¿no? Entonces, cuando leí el libro de Urantia, me quedé a cuadros, porque sobre todo en la última parte, la supuesta vida de Jesús de Nazaret, es un calco, ¿no? Es un calco con párrafos completos. No, pero es un calco. De ahora hecho, que es inspirado, ¿no? Que es inspirado, que la obra es inspirada. Bueno, vamos a ver, incluso sacó otro libro, que ese libro ya era más cuidadoso, que se llamaba La conspiración de Lucifer. La rebelión, sí, la rebelión. La rebelión, efectivamente, la rebelión de Lucifer. Hay un capítulo que se llama así directamente. Exacto. Y entonces, en la primera página decía, esto está inspirado, agradezco a los autores del libro de Urantia. Bueno, ahí digamos que más o menos reconocía la historia. Pero lo del caballo de Troya, yo recuerdo que además hubo una revista, ahora desaparecida, pero entonces la revista más leída en España, que publicó varios reportajes reproduciendo Caballo de Troya, el libro de Urantia, y claro, lo dejó fatal. Y cuando en un momento determinado pues le preguntaron a José Manuel Lara, que era en aquel entonces el factotum de Planeta, aquí que no, nosotros sabíamos que Juan José Benítez estaba copiando de algún sitio, lo que no sabíamos era cuánto ni de dónde. ¿Pero esto qué es? No esperemos que se equivoque, porque este hombre dice que va a venir un meteorito dentro de poco y que nos vamos todos al guano. Entonces, bueno, pues a ver si se equivoca. Sí, lleva contando cosas así. A unos les ha ido mejor, a otros les ha ido peor con esto del plagio. En el caso de Ocaña, pues se va a sentar en el Consejo de Administración de Telefónica. Este es el tipo que era el jefe de gabinete de Miguel Sebastián, cuando Miguel Sebastián era el jefe económico, a su vez, del gabinete de Rodríguez Zapatero, el gabinete económico. Recordarán todos ustedes, sobre todo los más viejos del lugar, nosotros ya peinamos canas, que hubo una batalla muy importante porque tenía Zapatero al ministro de Economía, Pedro Solbes, y luego tenía Miguel Sebastián, que era el ministro de Economía en la sombra, y se peleaban mucho, y era la época también en la que iban los brujos visitadores a la Moncloa y se organizaban operaciones en torno a SACIR, en torno a BBVA, operaciones que motivaron que BBVA contratara al comisario Villarejo. Vemos cómo todo va más o menos cuadrando, ¿no? Y este hombre era el jefe de gabinete de Miguel Sebastián. Este es uno de los que más cadáveres sabe que tiene en el armario, no solo el antaño gobierno, sino seguramente el Partido Socialista. Posteriormente, desde julio de 2012, este tipo lo nombraron adjunto al director general del Real Madrid. En esos nombramientos transversales, ¿verdad?, que se producen en España, que tienen al palco del Bernabéu como principal foco de atención, lo cual hace... Me río porque es que es para reírse, ¿no? Que algunos medios que han sido muy críticos y que siguen siéndolo con Pedro Sánchez, esta mañana alabaran el nombramiento de Carlos Ocaña como consejero de Telefónica. Naturalmente, ¿no? Porque quien manda, manda, y aquí lo sabemos todos. O sea, es que va a haber muchos más. Va a haber muchos más, Carlos Ocaña. El gobierno va a coger dinero de los presupuestos generales del Estado para entrar en el capital de grandes empresas, porque sabe qué es lo que toca, porque como explicamos ayer, según el plan Draghi, la idea es entrar en los consejos de administración de las compañías, no para controlarlas desde el Estado, que eso pues a lo mejor para alguno podría considerar incluso que sería positivo, sino para confirmar, constatar, engrasar esa unión en la cual no se sabe dónde empieza lo público y acaba lo privado, que eso es lo más peligroso del mundo, porque claro, al final tenemos a todos metiendo la mano en la caja y nadie sabe realmente quién ha sido. En una caja, además, que va a ir engrosándose, engordando, no solo con las emisiones de deuda de los países, que al final acabarán también en esos balances y en esas cuentas de pérdidas y ganancias, sino también con el dinero de nuestros impuestos, ¿no?